Octubre de 2008. Mientras millones de familias mexicanas llenaban sus carritos de compras, en una silenciosa sala de juntas de la Ciudad de México, un imperio firmaba su sentencia de muerte. En cuestión de días, una sola apuesta financiera en el mercado de divisas convirtió a una institución nacional intocable en una deuda tóxica de 2.000 millones de dólares. Durante décadas, Comercial Mexicana no fue solo un supermercado, fue el epicentro indiscutible del fin de semana mexicano. Con casi 200 tiendas en todo el país y la legendaria campaña veraniega de Julio Regalado, el icónico pelícano gigante iluminaba los cielos nocturnos. Ese pelícano observaba pasillos repletos, cajas registradoras frenéticas y generaciones de familias que hacían de las compras un ritual. Hoy, esos majestuosos pelícanos han sido arrancados violentamente de sus postes de acero. Los colores brillantes que alguna vez definieron el paisaje urbano se desvanecieron bajo nuevos logotipos naranjas y verdes. Donde alguna vez vibró la lealtad inquebrantable de la clase media, ahora solo quedan recuerdos esparcidos en locales absorbidos por su mayor rival. ¿Cómo colapsa un gigante que no tenía problemas para vender? No fueron los estantes vacíos, ni la llegada repentina del comercio electrónico, ni la falta de amor de sus clientes lo que destruyó a esta cadena. Fue una de las jugadas financieras más imprudentes y secretas en la historia corporativa de América Latina. En el corazón vibrante de la Ciudad de México de 1930, el aire olía a maíz tostado, escape de tranvías y polvo urbano. En medio del caos organizado del centro histórico, un inmigrante español llamado Antonino González Abascal, junto con sus hijos, abrió las puertas de un modesto negocio en la calle de Venustiano Carranza. Lo llamaron Comercial Mexicana. En esa época, nadie podía imaginar que ese pequeño mostrador de madera pesada, donde los metros de percal, algodón y lana se medían a mano bajo la cálida luz de bombillas incandescentes, sería la semilla del colapso corporativo más dramático en la historia moderna del país. Durante sus primeras décadas, Comercial Mexicana no vendía alimentos ni abarrotes. Vendía hilos, botones, telas finas y la promesa de honestidad. Era un negocio tradicional que operaba bajo las reglas clásicas del comercio mexicano de antaño. El trato directo, el mostrador como barrera y puente a la vez, y la relación personal e íntima con el cliente. Sin embargo, el país estaba cambiando bajo sus pies. Tras el fin de la agitación armada de la Revolución, México entró en un periodo de rápida industrialización y crecimiento urbano acelerado conocido como el Milagro Mexicano. La capital se expandía vertiginosamente hacia el sur y el poniente, tragándose antiguos pueblos y haciendas, y con ella nacía una nueva clase media urbana con aspiraciones y necesidades completamente diferentes. Hasta bien entrada la década de 1950, la vida comercial y alimentaria de las familias mexicanas giraba exclusivamente en torno a los mercados públicos y el tianguis ancestral. La experiencia de compra era un ritual dominical compuesto de regateo constante, lonas de colores estridentes que filtraban la luz del sol, marchantes anunciando sus precios a gritos y pasillos estrechos impregnados de olores intensos a cilantro, fruta madura, chiles secos y carne fresca. Era un sistema socialmente vibrante, pero logísticamente ineficiente para una metrópolis moderna en ciernes, donde el tiempo comenzaba a ser un recurso escaso y la llegada masiva de los refrigeradores domésticos permitía por primera vez almacenar comida por más de un par de días. Los hermanos González Nova, herederos del negocio textil de don Antonino, observaron esta transformación cultural desde la primera fila y tomaron una decisión radical que cambiaría la faz del comercio nacional. Inspirados por los enormes centros minoristas que ya florecían en los suburbios de Estados Unidos, decidieron abandonar la seguridad de las telas para adentrarse en el terreno inexplorado de los abarrotes a gran escala. En 1962, el experimento tomó forma física y monumental en la colonia San José Insurgentes, una zona residencial emergente y próspera de la capital. Allí inauguraron el primer supermercado de Comercial Mexicana. Para el consumidor capitalino de la época, cruzar las puertas de cristal de ese edificio fue un choque cultural fascinante. Ya no había un vendedor detrás de una vitrina separando al cliente de la mercancía. En su lugar,
se presentaba una cuadrícula de pasillos anchos y perfectamente iluminados por luces fluorescentes, pisos de mosaico impecables y estantes simétricos donde miles de productos descansaban al alcance de la mano. El concepto de autoservicio era un salto al futuro. Las amas de casa, acostumbradas a pedir cada cuarto de kilo de azúcar al tendero de la esquina, ahora empujaban ruidosos carritos de metal, maravillándose ante la libertad de elegir por sí mismas entre una variedad inédita de marcas y productos empaquetados. Fue exactamente en este contexto de innovación donde nació el emblema que definiría a la marca y a la geografía urbana de México durante el medio siglo siguiente: el pelícano. La elección del ave no fue una coincidencia publicitaria vacía. En la filosofía fundacional de la empresa, el pelícano, con su enorme pico capaz de almacenar una gran cantidad de alimento, simbolizaba la abundancia, la provisión constante y el compromiso inquebrantable de ofrecer más productos por menos dinero. Pronto, la imagen estilizada de esta ave con los colores naranja y blanco se convirtió en un faro de confianza para millones de familias. La genialidad de esta transición del tianguis al supermercado moderno radicó en que Comercial Mexicana no intentó destruir las tradiciones mexicanas, sino que las asimiló. Lograron algo que las marcas extranjeras tardarían años en comprender. Mexicanizaron el modelo frío y utilitario del autoservicio estadounidense. Entendieron que, en México, ir de compras nunca sería simplemente una tarea doméstica solitaria, sino un evento familiar, un paseo dominical en conjunto. Al incluir dentro del supermercado panaderías que horneaban pan dulce tradicional durante todo el día, tortillerías de máquina que expedían calor y olor a maíz, y secciones de carnes frías donde la atención seguía siendo cálida y personalizada, fusionaron la eficiencia aséptica moderna con el alma ruidosa del mercado de barrio. El éxito de la sucursal de San José Insurgentes fue inmediato y abrumador. En pocos años, la fórmula se refinó y la tienda única comenzó a multiplicarse por otras colonias, marcando el inicio de una expansión agresiva. Comercial Mexicana ya no era solo una tienda de abarrotes, se había convertido en el ancla de la modernidad urbana. El pelícano comenzó a volar alto sobre las avenidas, proyectando una sombra inmensa sobre sus primeros competidores y estableciendo los cimientos de un imperio minorista que parecía, a todas luces, invencible. La edad de la inocencia del retail mexicano había terminado, y la época dorada de los supermercados apenas comenzaba. A medida que México se adentraba en las décadas de 1970 y 1980, el país experimentó una transformación demográfica sin precedentes. La clase media florecía al ritmo de la industrialización y el boom petrolero. Las ciudades crecían de forma descontrolada, devorando horizontes, y con ellas, la necesidad imperativa de abastecer a millones de hogares de manera eficiente. En este escenario efervescente, Comercial Mexicana encontró el terreno perfecto para consolidar su dominio y desencadenar lo que se conocería como la era dorada de los supermercados mexicanos. Ir a la Comer, como cariñosamente la bautizó el pueblo, dejó de ser una simple tarea de abastecimiento para convertirse en una tradición inquebrantable, una piedra angular de la rutina nacional. Los sábados y domingos por la mañana, los vastos estacionamientos de asfalto, calentados por el sol de la capital, y las crecientes ciudades de provincia, se llenaban de vehículos familiares. Madres, padres y niños cruzaban las puertas automáticas no solo para adquirir víveres, sino para vivir un acontecimiento. El supermercado era el nuevo centro cívico, un espacio seguro, luminoso y lleno de abundancia donde las familias paseaban con asombro. El sonido metálico de los carritos chocando, las melodías de música ambiental interrumpidas por voces en los altavoces que anunciaban ofertas relámpago, y el aroma dulzón de las panaderías internas creaban una atmósfera profundamente arraigada en la memoria colectiva. En este periodo, el logotipo del pelícano evolucionó de una simple mascota corporativa a un faro cultural de la urbe moderna. Sus enormes siluetas luminosas de acrílico naranja y blanco, montadas sobre imponentes postes de acero que se alzaban decenas de metros hacia el cielo nocturno, servían como inconfundibles puntos de referencia geográficos. Nos vemos debajo del pelícano se convirtió en una frase común
en el argot de las calles. Era un símbolo de prosperidad y certeza. Donde se instalaba un pelícano, la modernidad comercial y la plusvalía parecían florecer a su alrededor. Sin embargo, este paraíso de pasillos anchos y anaqueles repletos no era un territorio sin disputar. Comercial Mexicana no estaba sola en su ambición de conquistar las carteras de la pujante clase media mexicana. La competencia era brutal y nacía de sus propios hermanos de sangre y cultura. Aurrerá, fundada por la visionaria familia Arango, y Gigante, el imperio liderado por Ángel Losada Gómez. Estos tres colosos iniciaron una guerra comercial épica que definiría para siempre la industria del retail en México. La batalla no se libraba con algoritmos abstractos ni con comercio electrónico, sino en el concreto de las avenidas y en la mente del consumidor cotidiano. Se peleaba esquina por esquina, terreno por terreno. Si Gigante inauguraba una enorme sucursal en el norte de la ciudad, Comercial Mexicana respondía abriendo otra en el sur, con más metros cuadrados, pisos más brillantes y una variedad aún mayor de productos. Aurrerá contraatacaba con agresivas campañas de precios populares. Esta rivalidad, lejos de destruirlos, los alimentó y los hizo gigantes. La competencia feroz obligó a La Comer a perfeccionar su logística, a mejorar la exhibición de sus mercancías y a entender íntimamente la psicología de la familia mexicana. Fue en este crisol de intensa rivalidad nacional donde Comercial Mexicana afinó su mayor arma, su capacidad para conectar emocionalmente con sus compradores. Mientras que algunos competidores se centraban estrictamente en el pragmatismo del volumen y el precio, La Comer apostó por la calidez y el servicio. La empresa fomentaba la idea romántica de que comprar allí era ser parte de una gran familia extendida, un lugar donde el ritual del tianguis se encontraba con el confort del siglo XX. Hacia finales de la década de 1980, el imperio de los hermanos González Nova había alcanzado proporciones masivas. Habían multiplicado sus tiendas, cruzando las fronteras del Valle de México para llevar el resplandor de sus pelícanos a otras regiones del país. Parecían intocables. Se sentaban en la cima de un ecosistema comercial próspero, dictando las reglas del juego, impulsando el consumo y moldeando los hábitos de millones. Eran un pilar inamovible de la economía, un gigante de concreto y luces de neón, inmune a las crisis sexenales. En ese momento de absoluta gloria, envueltos en la embriaguez del éxito continuo y el crecimiento ininterrumpido, nadie dentro de sus oficinas corporativas podría haber sospechado que la verdadera amenaza no provendría de Gigante, ni de Aurrerá. El principio de su agonía llegaría con la apertura de las fronteras en los años 90, trayendo consigo a un monstruo extranjero que los obligaría a tomar decisiones desesperadas y finalmente letales. La década de 1990 trajo consigo una de las campañas de mercadotecnia más brillantes y culturalmente arraigadas en la historia de México. Si el pelícano era el faro inconfundible de Comercial Mexicana, Julio Regalado se convirtió en su mesías de verano. Lo que comenzó como una estrategia promocional aislada, se transformó rápidamente en un fenómeno nacional, una verdadera temporada de consumo que rivalizaba con la Navidad en términos de volumen de ventas y movilización familiar. Julio Regalado no era solo un eslogan publicitario, era un personaje de carne y hueso, un hombre calvo, vestido de traje elegante, sonriente y carismático, que aparecía en todos los canales de televisión, periódicos y espectaculares del país, anunciando las ofertas más agresivas del año. El concepto era logísticamente titánico, pero psicológicamente devastador para la competencia. Promociones de 2 por 1, 3 por 2 y descuentos masivos en prácticamente todas las categorías de la tienda durante los meses de verano. Para la clase media mexicana, la temporada de Julio Regalado significaba la oportunidad anual de abastecerse. Los pasillos de Comercial Mexicana se convertían durante estas semanas en mares intransitables de carritos metálicos desbordantes de papel higiénico, detergente en polvo, aceite comestible, latas de atún, útiles escolares y electrodomésticos. El frenesí de compra era tal que las sucursales tenían que extender sus horarios hasta la medianoche, y las enormes montañas de mercancía colocadas en el centro de los pasillos principales desaparecían en cuestión de horas.
Era el triunfo absoluto de la maquinaria de ventas de La Comer. Impulsados por esta inyección masiva de capital estacional y una confianza desbordante en su modelo, los directivos de Comercial Mexicana decidieron que era el momento de diversificar su imperio para dominar todos los estratos sociales. Nacieron entonces nuevos formatos que redibujaron el panorama minorista. Para capturar al consumidor de mayores ingresos y liderar la naciente cultura de los hipermercados, lanzaron Mega Comercial Mexicana. Recintos colosales con pasillos inmensos, cafeterías internas, farmacias, boutiques y una selección de productos importados que deslumbraban a la burguesía urbana. Por otro lado, para defender el mercado de precios bajos, crearon Bodega Comercial Mexicana, instalaciones más austeras pero altamente competitivas. Su visión de futuro parecía inagotable. En 1992, dieron un golpe maestro al establecer una alianza estratégica, un joint venture, con el gigante estadounidense Price Club, que posteriormente se transformaría en Costco. Juntos introdujeron a México el modelo de clubes de precios por membresía, abriendo su primera y gigantesca sucursal en Ciudad Satélite, al norte de la capital. Comercial Mexicana demostró al mundo que podía jugar y ganar en las grandes ligas internacionales, modernizando su cadena de suministro y consolidando su posición como un titán absoluto. Parecían dominar el presente y tener hipotecado a su favor el futuro. Pero la historia del comercio es implacable, y el idilio estaba a punto de fracturarse de manera irreversible. En 1994, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCN, abrió de golpe las compuertas de la economía mexicana al capital extranjero. Con la apertura comercial llegó la tormenta perfecta que cambiaría las reglas del juego para siempre. La invasión corporativa de Walmart. El gigante de Bentonville no entró solo a México. Con una inteligencia táctica letal, se alió con Cifra, la empresa matriz de Aurrerá, el antiguo e histórico rival de La Comer. Con el tiempo, Walmart absorbería por completo a Cifra, convirtiéndose en el monstruo omnipotente conocido como Walmart de México, Walmex. La amenaza era existencial. A diferencia de las batallas locales de los años 80, Walmart traía consigo un arsenal tecnológico brutal, una logística de distribución global inigualable y una filosofía inquebrantable que atacaba directamente al talón de Aquiles de Comercial Mexicana: los precios bajos todos los días. Mientras Comercial Mexicana dependía estructuralmente de sus masivas inyecciones de ventas estacionales, el modelo alto-bajo impulsado por Julio Regalado, Walmart ofrecía consistencia y precios bajos sin necesidad de esperar al verano. La presión sobre la familia fundadora y la junta directiva se volvió asfixiante. Por primera vez en su historia de más de medio siglo, el Pelícano no solo estaba a la defensiva, sino que estaba siendo arrinconado en su propio territorio. El orgullo corporativo y el peso del legado familiar les impidieron dar un paso atrás frente al invasor estadounidense. Comercial Mexicana tomó entonces una decisión estratégica que, aunque parecía valiente, sembró la semilla de su propia destrucción. Lanzaron una contraofensiva de expansión hiperagresiva. Para no ceder mercado, decidieron construir decenas de formatos mega, adquirir terrenos de altísima plusvalía y abrir sucursales a un ritmo febril. Querían demostrar que el pelícano mexicano podía mantener el vuelo a la misma altitud que el águila extranjera. Sin embargo, construir y equipar hipermercados colosales requería cantidades de capital que el flujo operativo de la empresa ya no podía sostener por sí solo en medio de una guerra de precios. Para financiar esta monumental barda de contención de concreto y acero, Comercial Mexicana recurrió a la deuda. Se apalancaron agresivamente, llenando sus balances contables de pasivos a corto y largo plazo. La presión institucional por mantener la fachada de un imperio en constante crecimiento, de presentar reportes financieros impecables a la Bolsa Mexicana de Valores y de no ceder un milímetro a Walmart, empujó a los ejecutivos de finanzas hacia un abismo oscuro. Necesitaban reducir desesperadamente los altos costos de su deuda corporativa y generar liquidez de la nada. Fue exactamente en este ambiente de paranoia competitiva y orgullo herido donde las mentes corporativas desviaron la mirada de los anaqueles de verduras y abarrotes
hacia las frías pantallas parpadeantes de los mercados financieros globales. La trampa mortal estaba lista. A mediados de la década de los 2000, el panorama económico de México presentaba un espejismo de tranquilidad absoluta. El peso mexicano, históricamente volátil y fuente de traumas nacionales, gozaba de una estabilidad inusual frente al dólar estadounidense. En las relucientes oficinas corporativas de Comercial Mexicana, ubicadas lejos del ruido de las cajas registradoras y del olor a pan recién horneado, esta aparente calma macroeconómica fue interpretada como una oportunidad divina. Asfixiados por la presión implacable de la expansión de Walmart y cargando con los pesados costos de su propia deuda para construir nuevos hipermercados mega, los directivos de finanzas buscaban desesperadamente una salida mágica. La respuesta no llegó a través de una innovación en la logística de alimentos, ni mediante un mejor servicio al cliente, sino en los maletines de cuero de banqueros, de inversión de Wall Street y de las grandes instituciones financieras globales. Estos ejecutivos de traje a la medida se presentaron en las salas de juntas de la Comer, ofreciendo instrumentos financieros de una complejidad deslumbrante. Los derivados cambiarios exóticos. En esencia, estos banqueros le propusieron a Comercial Mexicana un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad. Si la empresa apostaba a que el peso mexicano se mantendría estable o se fortalecería frente al dólar, los bancos le otorgarían tasas de interés extraordinariamente bajas para financiar su deuda corporativa. Era una estructura financiera diseñada para aprovechar la diferencia de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Para los ejecutivos de Comercial Mexicana, esto sonaba a la salvación. Dinero barato e infinito para seguir construyendo el imperio y mantener a raya al gigante de Bentonville. Sin embargo, el diablo, como siempre, se escondía en la letra pequeña de contratos incomprensibles de cientos de páginas. Los derivados no eran simples seguros contra fluctuaciones, eran apuestas apalancadas y asimétricas. Si el peso se mantenía estable, Comercial Mexicana ahorraba millones en intereses. Pero si el escenario cambiaba y el peso sufría una devaluación abrupta, las pérdidas no serían proporcionales, se multiplicarían exponencialmente. La empresa estaría obligada a comprar millones de dólares a un precio irrealmente alto. El abismo entre la naturaleza de la empresa y estas operaciones era aterrador. Abajo, en la realidad física de México, decenas de miles de empleados con delantales naranjas ordenaban meticulosamente latas de frijoles, pesaban plátanos y limpiaban los pasillos, ganando salarios modestos. Arriba, en la estratosfera corporativa, un puñado de ejecutivos firmaba acuerdos que comprometían el patrimonio entero de la compañía en un casino financiero global que apenas comprendían en su totalidad. Comercial Mexicana dejó de operar exclusivamente como una empresa de supermercados para empezar a comportarse, en secreto, como un fondo de cobertura, hedge fund, altamente especulativo. Al principio, el veneno actuó en el sistema de la empresa como una droga estimulante. Durante los años 2006 y 2007, la apuesta funcionó a la perfección. El peso mexicano se mantuvo firme como una roca. Los reportes financieros que Comercial Mexicana presentaba a la Bolsa de Valores eran deslumbrantes. Las utilidades financieras generadas por estos instrumentos derivados inyectaban millones de pesos a los balances contables, creando una ilusión de rentabilidad espectacular. En la sala de juntas, la soberbia se instaló como la nueva filosofía corporativa. Los ingenieros financieros eran vistos como genios, produciendo dinero del aire puro, mucho más rápido de lo que los supermercados podían generarlo vendiendo kilos de tortillas o detergente. Cegados por la avaricia y la falsa sensación de invulnerabilidad, los directivos cruzaron la línea de no retorno. Decidieron redoblar la apuesta. No solo usaron los derivados para proteger su deuda existente, sino que comenzaron a especular agresivamente para generar ganancias puras. Firmaron más y más contratos. El apalancamiento creció hasta alcanzar proporciones monstruosas y tóxicas, oculto en complejos anexos contables que ni siquiera todos los miembros del Consejo de Administración entendían con claridad. Esta obsesión por las pantallas de Bloomberg y los tipos de cambio tuvo un costo devastador en el corazón de la empresa. Mientras la tesorería jugaba a la ruleta rusa en los mercados internacionales,
El piso de ventas comenzó a sufrir un abandono silencioso. Los recursos y la atención directiva que debieron destinarse a modernizar los sistemas de cobro, a mejorar las cadenas de frío o a pintar las fachadas descoloridas de las tiendas más antiguas, se desviaron. Lentamente, sutilmente, las sucursales de Comercial Mexicana comenzaron a verse avejentadas. Los clientes habituales notaban que los pasillos estaban menos iluminados, que faltaban productos en los estantes y que el servicio al cliente ya no era el mismo. El gigante estaba descuidando su propia alma. A mediados de 2008, el cielo financiero global comenzó a oscurecerse. Las noticias que llegaban desde Estados Unidos hablaban del colapso del mercado inmobiliario y de hipotecas subprime. Los primeros temblores sacudieron los mercados emergentes. El peso mexicano comenzó a mostrar pequeñas, pero preocupantes, fluctuaciones. Cualquier operador financiero prudente habría visto las señales de alarma y habría liquidado sus posiciones de riesgo inmediatamente, asumiendo una pérdida manejable. Pero en las oficinas de Comercial Mexicana prevaleció la negación corporativa. Convencidos de que la crisis sería pasajera y atrapados en la trampa de su propia soberbia, los directivos decidieron mantener sus posiciones. Creían que el pelícano, con su larga historia de supervivencia, podría capear la tormenta. No sabían que habían atado el destino del supermercado más querido de México a una bomba de tiempo con un reloj que estaba a punto de marcar el cero. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en bancarrota. La noticia atravesó el planeta como una onda expansiva letal, paralizando los sistemas de crédito y desatando el pánico más profundo desde la Gran Depresión. A miles de kilómetros de Wall Street, en la Ciudad de México, las réplicas de ese terremoto financiero estaban a punto de demoler el edificio corporativo de Comercial Mexicana hasta sus cimientos. Cuando el pánico global se desató, los inversores internacionales huyeron aterrorizados de los mercados emergentes, refugiándose en el dólar estadounidense. Como consecuencia matemática, la moneda mexicana sufrió un colapso súbito y violento. En cuestión de días, el tipo de cambio, que había permanecido dócil y estable alrededor de los 10 pesos por dólar durante años, se disparó superando la barrera de los 13 y luego los 14 pesos. Para cualquier empresa mexicana con deuda en dólares, esto era una mala noticia. Pero para Comercial Mexicana, atrapada en su telaraña de derivados exóticos, era una sentencia de muerte instantánea. La maquinaria de los contratos financieros se activó de manera implacable. Al cruzar los umbrales de depreciación estipulados en las letras pequeñas, los bancos internacionales, gigantes como JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Barclays y Citibank, ejecutaron las llamadas de margin calls. Los teléfonos en la tesorería de la Comer comenzaron a sonar de manera incesante. Voces frías desde Nueva York y Londres exigían la transferencia inmediata de cientos de millones de dólares en efectivo, como garantía para cubrir las posiciones perdedoras. El pánico que se apoderó de las salas de juntas en México fue absoluto y sofocante. Los ejecutivos, que semanas antes celebraban sus supuestas ganancias financieras, ahora miraban las pantallas de Bloomberg con un horror paralizante. Por cada centavo que el peso perdía frente al dólar, la deuda de Comercial Mexicana no sumaba miles, sino millones de dólares adicionales de forma exponencial. Intentaron renegociar, suplicaron por prórrogas, buscaron desesperadamente líneas de crédito de emergencia para tapar el agujero. Pero en medio de la peor crisis financiera del siglo, el crédito global estaba congelado. Nadie iba a prestarle dinero a un supermercado mexicano que acababa de detonar una bomba nuclear en sus propios balances. A principios de octubre, la realidad matemática se volvió inocultable. En un abrir y cerrar de ojos, sin haber inaugurado una sola tienda nueva ni comprado un solo camión de mercancía, la deuda total de la empresa se había catapultado a la escalofriante cifra de más de 2,000 millones de dólares, aproximadamente 25,000 millones de pesos de la época. Era un monto absurdamente irreal, impagable, un abismo financiero insalvable. La sangría era tan masiva que el flujo de efectivo que generaban todas sus casi 200 tiendas, operando a máxima capacidad, vendiendo abarrotes y ropa día y noche, no alcanzaba ni siquiera para cubrir los intereses de la penalización.
El gigante de los supermercados había sido estrangulado por su propia avaricia. El 9 de octubre de 2008, el secreto corporativo más oscuro de México estalló a la vista del público. Comercial Mexicana, acorralada y sin liquidez, emitió un frío comunicado de prensa a la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. En unas cuantas líneas de lenguaje burocrático, la compañía admitía sus pérdidas masivas por instrumentos derivados y anunciaba que no podría hacer frente a sus obligaciones de deuda a corto plazo. La empresa entraba técnicamente en incumplimiento de pagos, default. La reacción del mercado fue brutal e inmediata. Las acciones de la compañía, Comer UBI, se desplomaron en picada libre. Los inversores vendían con terror. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo que suspender la cotización de las acciones de la empresa para evitar un colapso mayor en el mercado nacional. Días después, acorralada por los acreedores internacionales que amenazaban con embargar sus cuentas, la directiva no tuvo más remedio que solicitar la protección de la justicia mexicana bajo la figura legal del concurso mercantil. La noticia dominó los titulares de todos los periódicos y noticieros del país. Para la sociedad mexicana fue un shock cognitivo. La caída de bancos y aseguradoras en Estados Unidos era una tragedia abstracta y lejana, pero Comercial Mexicana era una institución íntima, familiar. Era el lugar donde compraban los útiles escolares, donde hacían la despensa del mes, donde el enorme pelícano iluminaba sus colonias. Dentro de las tiendas, el contraste entre el colapso cibernético multimillonario y la realidad física era desgarradoramente surrealista. La mañana en que se anunció la quiebra técnica, los miles de empleados, cajeras con sus uniformes naranjas, tablajeros, empacadores de la tercera edad y gerentes de piso, llegaron a trabajar con el miedo dibujado en el rostro. Escuchaban en radios portátiles y televisores de exhibición que la empresa para la que habían trabajado toda su vida debía miles de millones de dólares. Se preguntaban si recibirían su próxima quincena, si las puertas se cerrarían esa misma tarde. Sin embargo, las puertas se abrieron. Las luces fluorescentes se encendieron. Las familias entraron empujando los carritos metálicos, muchos sin entender la magnitud de la tragedia corporativa. Los códigos de barras seguían sonando en las cajas registradoras. Los hornos seguían cociendo el pan dulce. Era una paradoja cruel. El negocio minorista base, el de vender manzanas y jabón, seguía siendo inmensamente rentable y funcional. La Comer no estaba vacía. No fracasó por falta de clientes ni por el abandono de la sociedad mexicana. Fracasó porque unos pocos hombres de traje decidieron jugar en un casino global, utilizando como ficha de apuesta el sustento de más de 35,000 familias y el legado de 78 años de historia. Aquel mes de octubre no trajo el cierre inmediato de las cortinas metálicas, pero infligió una herida mortal de necesidad. Proveedores aterrorizados ante la posibilidad de no cobrar comenzaron a detener los camiones de mercancía. Por primera vez en décadas, espacios vacíos comenzaron a aparecer en los anaqueles, no por la voracidad de un Julio regalado, sino por la parálisis del miedo financiero. El pelícano, aunque aún de pie, había recibido un impacto directo al corazón. Comenzaba así una larga y dolorosa agonía que se extendería por años. Tras el estallido de la bomba de deuda en octubre de 2008, el polvo se asentó para revelar un paisaje corporativo devastado. Comercial Mexicana no cerró sus puertas al día siguiente, pero entró en un estado de animación suspendida, un coma inducido por los tribunales. El proceso de concurso mercantil, diseñado para proteger a la empresa de la liquidación inmediata, se convirtió en una camisa de fuerza burocrática y humillante. Durante los siguientes 6 años, la narrativa de la compañía ya no fue dictada por expertos en comercio minorista o genios del marketing, sino por ejércitos de abogados corporativos, peritos contables y síndicos que negociaban a puerta cerrada en rascacielos de la capital y Nueva York. La supervivencia inmediata dependía de mantener los estantes abastecidos, pero la confianza, ese activo intangible que sostiene a cualquier minorista, se había hecho añicos. Los proveedores, desde los colosos multinacionales de alimentos hasta los pequeños productores locales de vegetales, entraron en pánico. Acostumbrados a otorgar líneas de crédito de 30, 60 o 90 días, ahora exigían pagos de contado
y por adelantado antes de permitir que un solo camión de descarga cruzara las rampas de la Comer. El dinero en efectivo se convirtió en un recurso más escaso que el agua en el desierto. Para mantener la ilusión de normalidad frente a los clientes, la tesorería de la empresa realizaba malabares diarios, drenando las cajas registradoras cada noche para pagar los cargamentos de leche y pan de la mañana siguiente. Pero el flujo de efectivo operativo nunca sería suficiente para saciar el hambre de una deuda de más de 2.000 millones de dólares. Acorralada por los bancos internacionales, Comercial Mexicana tuvo que recurrir a la amputación corporativa. Para salvar el cuerpo principal, tuvieron que cortar sus extremidades más sanas y lucrativas. Se inició un doloroso proceso de venta de activos no estratégicos y terrenos de alta plusvalía que habían acumulado durante su época dorada. El golpe más doloroso y definitivo llegó en 2012. En un movimiento desesperado por obtener liquidez masiva y apaciguar a sus acreedores, Comercial Mexicana se vio obligada a vender la joya más brillante de su corona, su participación del 50% en Costco México. Por un monto cercano a los 766 millones de dólares, la empresa se desprendió de su socio estadounidense y del formato de mayor crecimiento y rentabilidad en su portafolio. El dinero fresco no se invirtió en pintar tiendas o mejorar la logística. Fue tragado instantáneamente por el agujero negro de la deuda reestructurada. Se habían salvado de la ejecución hipotecaria inminente. Sí, pero al vender su participación en Costco, habían empeñado su propio futuro. Habían entregado su motor de crecimiento más potente solo para comprar un poco más de tiempo. Mientras la cúpula directiva celebraba la exitosa reestructuración financiera como un triunfo de la ingeniería legal, en las calles de México se desarrollaba una tragedia mucho más visible y deprimente. La verdadera factura de la crisis de 2008 no la estaban pagando los banqueros, sino las propias tiendas y sus clientes más leales. Comenzó así el largo desangramiento físico de Comercial Mexicana. En el mundo del retail de gran volumen, detener la inversión es firmar una sentencia de muerte lenta. Durante media década, el presupuesto para mantenimiento, remodelaciones e innovación tecnológica, CAPEX, fue reducido a cero. Cada peso generado iba destinado a pagar a los bancos. Como resultado, las casi 200 sucursales del Pelícano comenzaron a envejecer a un ritmo acelerado y doloroso. Los enormes estacionamientos se llenaron de baches. Los carritos metálicos chirriaban por la falta de aceite y las ruedas rotas. Los relucientes pisos de cerámica de los años 90 perdieron su brillo, mostrando grietas que nadie reparaba. La iluminación fluorescente, alguna vez vibrante, se volvió lúgubre, dándole a los inmensos pasillos de los hipermercados Mega un aspecto de almacén soviético abandonado. El deterioro del servicio al cliente fue igualmente palpable. Para recortar gastos operativos, se redujeron las plantillas laborales. Las líneas de cajas se volvieron exasperantemente lentas, porque la mitad de las terminales estaban cerradas por falta de personal. Incluso la magia de Julio Regalado, el evento que alguna vez definió el verano mexicano, comenzó a sentirse hueca y forzada. Las ofertas seguían anunciándose en televisión, pero las tiendas ya no tenían el capital necesario para inundar los pasillos con las montañas faraónicas de mercancía de antaño. El cliente llegaba atraído por la promesa del descuento, solo para encontrar estantes vacíos y marcas de segunda línea. El mercado, implacable, no perdonó esta debilidad. Mientras Comercial Mexicana se marchitaba lentamente, la competencia aceleraba sin piedad. Walmart de México, operando con una eficiencia logística militar y con bolsillos profundos, aprovechó la parálisis de su viejo rival para inundar el país con nuevos formatos, desde supercenters hasta tiendas bodega aurrerá en cada esquina estratégica. Simultáneamente, Soriana y Chedraui iniciaron agresivas campañas de expansión, devorando la cuota de mercado que la Comer dejaba caer. El vínculo emocional que unía a la clase media mexicana con el Pelícano comenzó a romperse de manera irreversible. Ir a Comercial Mexicana dejó de ser una experiencia aspiracional, un paseo dominical alegre, para convertirse en una tarea deprimente. Las familias comenzaron a desviar sus rutas hacia los competidores, buscando pasillos mejor iluminados, frutas más frescas y filas más rápidas.
El gigante ya no estaba paralizado en los tribunales, pero estaba muriendo de inanición en las calles. La marca se había convertido en un zombi corporativo, lo suficientemente vivo para abrir sus puertas cada mañana, pero demasiado débil para sobrevivir en el despiadado ecosistema minorista que ella misma había ayudado a crear. El fin, ahora, era solo una cuestión de tiempo. Para principios del año 2015, Comercial Mexicana era un paciente que había sobrevivido a la sala de urgencias y había sido dado de alta del hospital del concurso mercantil, pero que caminaba con una cojera irreversible. La monumental deuda en dólares derivada del desastre de 2008 había sido reestructurada y controlada a base de sacrificios extremos, pero el costo de esa victoria legal fue la derrota operativa comercial. Sin capital para modernizarse y con una maquinaria oxidada, la familia fundadora enfrentó una verdad corporativa innegable y dolorosa. Ya no tenían el tamaño, la fuerza, ni los recursos financieros para competir en el despiadado mercado minorista masivo contra titanes como Walmart de México. En el más estricto de los silencios, lejos de los reflectores públicos, los directivos comenzaron a buscar una ruta de escape, una salida digna antes de que el valor de las tiendas se desplomara por completo. La respuesta llegó desde el norte del país, en forma de un antiguo rival dispuesto a sacar la chequera para dar un salto cuántico. Organización Soriana, la poderosa cadena originaria de Monterrey. Soriana necesitaba desesperadamente expandir su huella en el centro del país y la Ciudad de México, el histórico bastión de la Comer. Las piezas del rompecabezas capitalista encajaban a la perfección. El 28 de enero de 2015, el rumor que había circulado en los pasillos financieros se materializó en uno de los comunicados corporativos más sísmicos en la historia del comercio latinoamericano. Se anunciaba la venta del imperio, por una suma astronómica de 39.193 millones de pesos, aproximadamente 2.6 mil millones de dólares en ese momento. Soriana compraba el corazón y el músculo de Comercial Mexicana. Las dimensiones del acuerdo eran una capitulación total. La transacción incluía el traspaso de 160 tiendas a nivel nacional, abarcando los emblemáticos formatos de Mega Comercial Mexicana, Bodega Comercial Mexicana y al precio. Pero la compra no se limitó a ladrillos, terrenos y anaqueles. Soriana compró el alma misma de la marca. Se adueñaron de los derechos de la campaña Julio Regalado, el evento de ventas más importante del verano en México, y adquirieron una licencia para utilizar el nombre original y la imagen del logotipo del pelícano por un periodo de transición de 2 años. A la familia González solo le quedarían alrededor de 40 tiendas de nicho, los formatos Premium City Market, Fresco y las históricas tiendas Su Mesa. Un pequeño bote salvavidas en medio del naufragio de su vasta armada popular. La noticia de la venta masiva sacudió a la opinión pública mexicana. No fue una quiebra tradicional con candados en las puertas y avisos de desalojo. Fue una absorción, el desmembramiento de un patrimonio cultural vivo. Pero donde la noticia golpeó con la fuerza de un huracán fue en el piso de ventas. Para los más de 35,000 empleados que conformaban la base operativa de esas 160 tiendas, el anuncio fue un balde de agua helada. En los comedores de empleados, bajo luces parpadeantes, la incertidumbre reinaba. Cajeras que habían pasado 20 años escaneando productos bajo el emblema naranja, tablajeros que conocían a los clientes del barrio por su nombre de pila, y empacadores que habían crecido con la filosofía del pelícano, de repente se enteraban de que su patrón iba a cambiar. Les prometieron que conservarían sus empleos y su antigüedad, pero la identidad que los unía había sido subastada. Había un duelo colectivo silenciado. Trabajar para Comercial Mexicana había sido motivo de orgullo. Ahora pasarían a ser parte de las filas del rival que alguna vez juraron vencer. Los últimos días de operación bajo la administración original tuvieron un aire melancólico y sepulcral. El cliente común continuaba llenando sus carritos, ignorante de la transición administrativa profunda que ocurría en las oficinas gerenciales y en los almacenes traseros. Sin embargo, para aquellos que observaban de cerca, las señales del fin eran evidentes. Los uniformes naranjas de los empleados parecían cargar con el peso de la nostalgia.
El sonido de los altavoces anunciando ofertas se sentía como el eco de una época dorada que se desvanecía rápidamente. El impacto simbólico más severo para la sociedad mexicana llegaría poco después, durante el verano. Ver la icónica campaña de Julio Regalado, el personaje calvo y sonriente, sinónimo absoluto de comercial mexicana, transmitida en televisión y en espectaculares, promoviendo las tiendas verdes de Soriana, fue percibido por muchos consumidores como una apropiación cultural casi antinatural. Era la confirmación visual de que la guerra había terminado. El gigante que nació vendiendo telas en 1930 y que enseñó a millones de familias a comprar en pasillos de autoservicio, había emitido su último recibo. El imperio popular había muerto y su vasto cadáver de acero y concreto estaba a punto de ser repintado por los vencedores. El acuerdo multimillonario firmado en 2015 incluía una cláusula de misericordia temporal. Soriana alquiló el derecho legal de utilizar el nombre Comercial Mexicana y la imagen del pelícano durante un periodo de transición de 2 años. Esta estrategia funcionó como una anestesia corporativa, diseñada meticulosamente para evitar la fuga masiva de clientes y suavizar el impacto psicológico de la compra. Durante esos meses, los supermercados operaban bajo una ilusión de normalidad. El pelícano seguía sonriendo en las fachadas, pero su alma ya pertenecía a Monterrey. Sin embargo, el tiempo prestado se agotó. En 2017, la licencia de uso de marca llegó a su fecha de caducidad, y con ella se desató una de las operaciones de borrado visual más grandes y melancólicas en la historia urbana del país. La orden corporativa fue implacable: erradicar cualquier rastro de la antigua identidad comercial. El proceso de reconversión tomó las calles como un ejército de ocupación silencioso. Las cuadrillas de contratistas arribaban a los estacionamientos, a menudo trabajando durante la madrugada bajo la fría luz de los reflectores halógenos para no interrumpir las ventas diurnas. Las grúas mecánicas extendían sus largos brazos de acero hacia los cielos de las ciudades mexicanas para ejecutar el acto final. Lentamente, las inmensas letras naranjas fueron desatornilladas de las marquesinas. El momento más desgarrador, cargado de un profundo peso simbólico, fue el desmantelamiento de los pelícanos gigantes. Esas icónicas figuras de acrílico luminoso que habían servido como faros orientadores para generaciones de automovilistas y puntos de encuentro vecinales, fueron bajadas al asfalto con cadenas y poleas. El sonido de las herramientas neumáticas rompiendo los anclajes de décadas era el requiem metálico de la marca. Donde antes el naranja y el blanco proyectaban su cálida luz sobre el pavimento, los rodillos y las brochas impusieron un nuevo régimen de colores: el rojo, el verde y el blanco de Soriana. Los antiguos palacios del consumo popular se rebautizaron apresuradamente como Soriana Hiper y Mega Soriana. Dentro de los recintos comerciales, la transformación fue igualmente traumática. Las cajeras entregaron sus antiguos delantales naranjas a cambio de chalecos verdes. Las bolsas de plástico, los tickets de compra, los carritos y la señalización de los pasillos sufrieron una mutación forzada. Para el consumidor mexicano, caminar por estas sucursales recién asimiladas se convirtió en un ejercicio de disonancia cognitiva profunda. La geografía del lugar era idéntica. Las columnas estaban en el mismo sitio. La panadería conservaba su misma esquina. Pero la atmósfera se sentía extraña, ajena, vaciada de su espíritu original. Esta eliminación física provocó un shock cultural inesperado. La sociedad capitalina y del centro del país, profundamente apegada a sus rituales, resintió la intrusión. Soriana, a pesar de su tamaño y poderío logístico, descubrió de la manera más dura que la lealtad de un cliente no se transfiere automáticamente con las escrituras de propiedad de un edificio. Muchos compradores tradicionales de Comercial Mexicana, sintiéndose huérfanos corporativos y rechazando la nueva oferta de productos y el cambio de identidad, simplemente dejaron de ir. Migraron en masa hacia los brazos de Walmart, Chedraui o los mercados locales. La digestión de este coloso comercial resultó ser una pesadilla financiera y operativa para los nuevos dueños. Durante los años posteriores a la compra, Soriana sufrió caídas significativas en sus ventas
de las mismas tiendas e incurrió en costos operativos masivos, tratando de homologar los sistemas de inventario y la cultura laboral de los miles de empleados asimilados. Trataron de quedarse con la herencia de un imperio, pero descubrieron que lo que compraron fue el cascarón de un gigante. El pelícano, el emblema indiscutible de la abundancia de la clase media, se desvaneció en el aire. Sus letreros fueron destruidos y reciclados. Su nombre fue borrado de la memoria oficial urbana. Lo que la competencia feroz y las devaluaciones no pudieron destruir físicamente en 80 años, fue erradicado en cuestión de meses por galones de pintura. La era masiva de comercial mexicana había concluido, pero la historia de la familia González guardaba un último y sorpresivo acto de supervivencia. Cuando el humo del mega acuerdo financiero con Soriana se disipó y los últimos pelícanos de acrílico fueron desmantelados violentamente de sus postes, muchos analistas asumieron que el linaje comercial de la familia González había llegado a su fin absoluto. Sin embargo, en los márgenes de aquel contrato de compraventa multimillonario, se había pactado un salvavidas estratégico que pasó desapercibido para la mayoría de los consumidores. Los fundadores originales no vendieron absolutamente todo su patrimonio. Conservaron un remanente diminuto, un pequeño racimo de aproximadamente 40 sucursales. No eran los gigantescos hipermercados de lámina y concreto que dominaban la periferia urbana, sino tiendas de nicho ubicadas quirúrgicamente en las zonas de mayor poder adquisitivo del país. Con estas pocas docenas de tiendas, y libres al fin de la monstruosa deuda de los derivados cambiarios que la inyección de capital de Soriana ayudó a liquidar, nació de las cenizas una nueva entidad corporativa, Grupo La Comer. Era una empresa infinitamente más pequeña, más ágil y, sobre todo, libre de la asfixiante presión de tener que pelear centavo a centavo contra la implacable maquinaria logística de Walmart por el dominio de las masas. Este nuevo corporativo tomó una decisión fría, calculada y definitiva. La guerra por la clase popular y la clase media trabajadora estaba perdida y enterrada. Su única ruta de supervivencia exigía una mutación genética completa. Tenían que abandonar al pueblo que los hizo grandes. El nuevo modelo de negocio apostó su futuro a los formatos de alta gama, la histórica cadena Su Mesa, Fresco y la verdadera joya de la corona, City Market. La metamorfosis fue deslumbrante y al mismo tiempo excluyente. Los pasillos de estas nuevas sucursales ya no olían a jabón de lavandería a granel ni a aceite comestible en oferta. Ahora el aire acondicionado estaba finamente impregnado con aromas a trufas blancas italianas, quesos añejos europeos, cortes de carne wagyu y pan artesanal horneado con masa madre. Los pisos de granito pulido reemplazaron a las viejas baldosas grises. La iluminación ya no era una luz fluorescente cegadora y deprimente de almacén, sino un diseño cálido, direccional y teatral, pensado para resaltar los matices del salmón fresco importado y las etiquetas de los vinos de colección resguardados por sommeliers de guante blanco. Paradójicamente, desde una perspectiva estrictamente financiera de Wall Street, esta resurrección fue un éxito rotundo. Mientras Soriana tropezaba en sus reportes trimestrales, tratando de digerir el volumen masivo y los problemas laborales de los viejos hipermercados adquiridos, el nuevo y estilizado Grupo La Comer comenzó a reportar márgenes de ganancia envidiables. Sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores comenzaron a escalar posiciones de manera constante y silenciosa. Atrajeron con éxito a un consumidor urbano dispuesto a pagar un sobreprecio significativo a cambio de exclusividad, servicio impecable, baristas privados y pasillos anchos, libres de las multitudes sudorosas y ruidosas del pasado. Pero el costo de esta rentabilidad premium fue la pérdida total de su identidad fundacional. Grupo La Comer se convirtió en un fantasma glamuroso, una sombra elitista del antiguo imperio. Sobrevivieron, sí, pero a costa de amputar sus raíces sociológicas. La marca que en la década de los 60 enseñó a todo un país en vías de desarrollo a empujar un carrito de supermercado, la misma que paralizaba ciudades enteras con el frenesí popular de Julio Regalado, ahora operaba detrás de barreras invisibles de clase social. La nueva empresa atiende a un estrato demográfico privilegiado
que nunca conoció la necesidad de esperar ansiosamente las promociones de verano para abastecer su alacena básica con papel higiénico y latas de atún. En términos de negocios fue una jugada maestra de reinvención. En términos culturales, fue el abandono definitivo de su esencia. El ave de la abundancia, aquel pelícano naranja que representaba la despensa del trabajador mexicano, había mutado en un ave de paraíso de plumaje importado, hermosa, próspera, pero dolorosamente inalcanzable para los millones de mexicanos que alguna vez, con profunda lealtad, la llamaron suya. La historia de Comercial Mexicana no es simplemente un caso de estudio frío sobre finanzas corporativas. Es una tragedia griega moderna narrada en los pasillos de un supermercado. Su colapso final encierra una verdad incómoda y dolorosa para el mundo de los negocios corporativos. Este imperio no fue destruido por fuerzas externas imparables. No murieron porque las familias mexicanas dejaran de consumir, ni porque sus tiendas lucieran vacías, ni siquiera por la llegada avasalladora de Walmart o el acecho del comercio electrónico. Cayeron desde adentro porque sus líderes olvidaron su misión fundamental. En algún momento fatal de la primera década de los 2000, los ejecutivos, en las altas torres de cristal, se desconectaron por completo de la realidad física y humana de sus propias tiendas. Creyeron, con una arrogancia desmedida, que el verdadero valor de la empresa no residía en la noble tarea de vender alimentos y proveer a las familias trabajadoras, sino en mover cifras abstractas en pantallas de computadora, apostando contra el peso mexicano. La avaricia financiera pura eclipsó su vocación minorista original. El desastre de la Comer es el recordatorio perpetuo de que, cuando una empresa confunde un supermercado popular con un fondo de cobertura especulativo, las pérdidas nunca las asumen los banqueros de Nueva York. Las asumen los miles de empleados que pierden sus medios de vida y las comunidades que ven desaparecer sus referentes de identidad. Hoy, a casi 2 décadas de aquel trágico Octubre Negro de 2008, el impacto emocional de su ausencia sigue siendo palpable en las calles. Para la generación que creció en las décadas de los 80 y 90, la Comercial Mexicana original es un fantasma cálido que habita profundamente en la memoria colectiva del país. Recordar a la Comer no es recordar un simple negocio. Es evocar el sonido metálico de los carritos llenos en un cálido sábado por la mañana. Es escuchar el eco del pegajoso jingle de Julio Regalado vibrando en los viejos televisores de cinescopio. Es revivir la tranquilidad de la clase media que veía en sus inmensos pasillos, un símbolo de que el país, a pesar de sus constantes crisis, seguía avanzando. El gigantesco pelícano naranja ya no ilumina el cielo nocturno de la Ciudad de México, ni de Guadalajara, ni de Monterrey. Ha sido desmontado en pedazos, repintado de verde y borrado de la geografía urbana oficial. Sin embargo, en los anales de la historia del comercio latinoamericano, su leyenda permanece intacta como una advertencia silenciosa pero brutal. Ningún imperio, por más grande, amado o profundamente arraigado que esté en el corazón de una cultura, es inmune a la ceguera de sus propios creadores. La empresa que nació de un modesto mostrador para alimentar la modernidad de toda una nación, terminó muriendo ahogada por su propia codicia corporativa, dejando tras de sí únicamente el eco melancólico de unos pasillos que alguna vez le pertenecieron a todo México. La caída de Comercial Mexicana nos deja una lección escalofriante sobre la vulnerabilidad del éxito corporativo. Ningún imperio minorista colapsa de la noche a la mañana por un solo error de ventas, pero cuando la arrogancia financiera se infiltra en la junta directiva de una empresa, el derrumbe es fulminante. Durante décadas, este coloso pareció invencible. Millones de familias caminaban por sus pasillos brillantemente iluminados, llenaban sus carritos de despensa y confiaban en la promesa de abundancia que representaba su icónico pelícano, ignorando por completo que el suelo que pisaban se había convertido en un frágil castillo de naipes, construido sobre apuestas cambiarias en los mercados globales. Pero el trágico final de esta cadena nos enseña algo aún más profundo sobre nuestra sociedad. El comercio minorista nunca se trata únicamente de transacciones de dinero o reportes trimestrales. Se trata de memoria, de hábitos cotidianos, de comunidad y de identidad urbana compartida.
Cuando los inmensos logotipos naranjas fueron bajados violentamente de sus postes de acero para ser reemplazados por los colores de la competencia. Lo que desapareció no fue solo el nombre de un supermercado, fue una parte íntima de la vida moderna en México. Se borró el telón de fondo de los ritos familiares dominicales y el símbolo físico del ascenso de una clase media, que alguna vez encontró en la modernidad de esos pasillos un reflejo de su propio progreso. Las empresas sobreviven gracias a su capacidad de adaptación y a su conexión inquebrantable con la comunidad que las mantiene vivas. Sin embargo, mueren inexorablemente cuando empiezan a creer que el éxito pasado las hace invulnerables, o cuando deciden que la abstracta ingeniería de Wall Street es más valiosa que el cliente real que recorre sus estantes. La historia de Comercial Mexicana es, en el fondo, la historia de cómo la codicia asfixió a una de las tradiciones más queridas del país. ¿Cuáles son tus recuerdos más vívidos comprando en La Comer? ¿Aún recuerdas la locura del verdadero Julio Regalado o al pelícano gigante iluminando tu colonia? Comparte tu experiencia en la caja de comentarios. Al final, esos recuerdos son lo único que ninguna crisis financiera puede liquidar. Si te apasiona conocer la historia oculta, los triunfos y las trágicas caídas de los imperios comerciales que moldearon nuestra cultura, no olvides suscribirte y compartir este documental.